Bien, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias por la asistencia y, por supuesto, muchísimas gracias a la Universidad de las Islas Baleares por haberme vuelto a invitar, al Departamento de Química, especialmente a Gemma, a Laura, y para mí es un placer volver a estar aquí. Me voy a poner de pie porque tengo muchas cosas que contaros. De pie, rápido. Vale. Y luego me hacéis las preguntas que creéis convenientes. Ese interrogante es porque ahora mismo no sabéis de qué voy a hablar, o no lo sé si sabéis de qué voy a hablar, pero dentro de poco lo sabré. Bueno, aunque Gemma me ha presentado, yo siempre que me empiezo a hablar una conferencia de esta me gusta pues, poner a mi gente, ¿no? A la gente con la que trabajo el día a día, porque creo que sin ellos no podría estar aquí. Estos son los miembros del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A de la Universidad de Murcia, todos los de arriba. Estos que tenéis aquí son el grupo de investigación, el grupo de bioquímica y biotecnología enzimática, y estos son algunas de la gente que dirijo yo ya individualmente en la línea de investigación de encapsulación molecular. Pero como bien ha dicho Gemma, aparte de dar clase en bioquímica, biotecnología, biología y ciencia y tecnología de los alimentos, que son los grados de química, los grados donde doy, y de la investigación, pues hace ahora 10 años decidí abrir un blog, el blog ese que tenéis ahí arriba, un pequeño blog en WordPress, pero enseguida empecé a divulgar la ciencia al margen o además de la docencia y la investigación y empezar a hablar de lo que hacemos nosotros y de lo que hace muchísima gente. Luego ya llegaron las redes sociales y llegaron pues, los diferentes canales en los que y medios de comunicación y bueno, y luego la asesoría a distintos ministerios dentro del gobierno español. Bien, pues fijaos, vamos a ir centrando un poquito la conferencia. Hay una cosa de la que estoy obsesionado. Sí, me gusta hablar de la ciencia del futuro, me gusta hablar de exoplanetas, me gusta hablar de los agujeros negros, de todo eso me encanta hablar. Pero hay alguna cosa que considero necesario en la sociedad, después de tantísimos años dedicados a la divulgación de la ciencia. Y me gusta hablar de la importancia de la ciencia en el día a día, en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Lo creo fundamental y lo creo crucial para atraer la sociedad a la ciencia. Normalmente cuando se habla de la divulgación científica, fijaos, se habla como un tema un poco, y no me gusta, como un acto un poco generoso, ¿no? Como que llevas a la sociedad a culturizar. Pues yo no lo veo así. La sociedad, igual nosotros aprendemos de la sociedad, pero por otra parte es un acto que debe ser egoísta por parte del investigador. ¿Por qué? Pues porque si luego queremos que la sociedad nos apoye en aquellas cosas que reivindicamos al gobierno para la inversión en ciencia, etcétera, hay que ir a la sociedad a contarle realmente lo que hacemos. Porque si no, no nos van a apoyar y sería normal. Pero me gusta hablarles de la importancia y eso también os pido que lo hagáis vosotros. Que a partir de ahora le intentéis convencer a la gente de la importancia de la ciencia en su día a día. No del futuro, que por supuesto. Y que se den cuenta que si le quitas la inversión en ciencia, su calidad de vida diaria desaparecería. Entonces me gusta hablar de eso, de la ciencia en el cine, de la ciencia en la alimentación, incluso de una conferencia que era de la ciencia en las procesiones de Semana Santa. Y de la ciencia en las procesiones, sí. Y la importancia de la química a la hora de la restauración, a la hora de los nuevos materiales, etcétera. Y cuando la gente se da cuenta de que, oye, sin esto, yo no podría disfrutar de todo esto. Cambian el chip. Bien, pero podemos hablar de eso. En eso que estoy hablando de la importancia de la ciencia en nuestras aficiones y en nuestras tradiciones, vamos a hablar de la ciencia en el deporte. No vamos a hablar de ciencia de exoplanetas ni ciencia, no. Vamos a hablar de la química ahí, porque considero realmente, y ahora veréis por qué, o estos son mis motivos, que el deporte, como dice ahí, es una herramienta óptima. El deporte, para mostrar la importancia de de la ciencia en nuestra vida cotidiana, para fomentar vocaciones científicos, tecnológicas entre los más jóvenes y también para fomentar el espíritu crítico, tan necesario hoy en día. ¿Por qué no aprovechamos eso? ¿Por qué no aprovechamos la pasión que hay desde muy pequeños niños y niñas por distintas disciplinas deportivas, el fútbol, el baloncesto, ahí está mi hija con la gimnasia rítmica, etcétera, para explicar física, química, matemáticas, etcétera? Si realmente les apasiona, ¿por qué no utilizarlo como gancho? Vamos a ver hoy si eso es posible o si eso no es posible. Ahora bien, pensad una cosa. Sería totalmente absurdo, es decir, estamos hablando de un ciclo dedicado a la química, pero como he dicho, le dedico muchísimo tiempo a la investigación. Y aunque yo soy químico, es imposible trabajar hoy en día sin la multidisciplinariedad y sin la interdisciplinariedad, sin la colaboración de otras ramas científicas. Y cosa que también ocurre en el deporte. Y aquí lo ponía en una portada hace no mucho tiempo de una de las mejores revistas del mundo.
donde hablaba de la interdisciplinariedad, por qué los científicos deben trabajar juntos para salvar el mundo. Cosa que estamos viendo ahora con el tema de las vacunas y cosa que estoy viviendo totalmente en el laboratorio. He dicho que soy bioquímico, soy químico, especialidad bioquímica, pero esos chavales que habéis visto ahí, yo tengo allí gente, químicos, biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, etcétera, trabajando todos en una dirección. Pues en el deporte pasa exactamente lo mismo, como vamos a poder ver. Bien, si estamos hablando del deporte y vamos a hablar de la ciencia en el deporte, a ver, decidme para vosotros, ¿cuál es la gesta deportiva que más trascendencia ha tenido en la sociedad en los últimos, no lo sé, en la historia de España? ¿Cuál creéis la más, no la que más os guste, sino la que ha tenido más eco en la sociedad? La gesta deportiva. Una. ¿Cuál elegiríais? ¿Y del fútbol qué? Yo creo que la gesta deportiva, que más, no estamos hablando aquí porque fijaos, vamos a hablar de lo siguiente que vais a ver, y vamos a hablar de la presencia de la química y de otras disciplinas en lo que vais a ver ahora, pero realmente es el gancho. Me da igual que os guste o no el deporte del que vamos a hablar, me da igual, eso es el gancho para atraeros y el que vosotros tenéis que utilizar. Desde mi punto de vista, la gesta más trascendente ha sido esta y es la que vamos a analizar durante un ratito, ¿vale? Y dentro de esto, este momento. No sé si se va a oír bien, ahora me decís si se oye este momento. Navas se va, ¿Se oye? le Sí. agarra Van der Vaart, sigue Navas, progresa Navas, mira cómo lo persigue Schneider, aguanta Navas, el balón para Iniesta de fuera, toca para Fábregas. Yo creo que hay momentos en la vida Navas para Torres. buenos y malos que todos nos acordábamos dónde estábamos en ese momento. Mira Fábregas para Iniesta chuta. Creo sinceramente que este es el momento, por lo menos, que mediáticamente ha sido más trascendente en la historia del deporte en este país. Pues, ¿creéis que había ciencia ahí o que no había ciencia? ¿Creéis que había química o que no había química? Pues lo que vamos a analizar en el rato que estoy aquí es, desde el minuto cero hasta el final, la presencia de la química y otras ramas científicas en ese momento que todos acordábamos dónde estábamos. Mirad. He hablado de la multidisciplinariedad de la ciencia. Cuando nosotros nos llevan a la final del Mundial, ¿quién es la persona de los jugadores? ¿Quién es el que rápidamente nos viene a la cabeza a todos? Bien, mirad, evidentemente, no sé si os acordáis, aquí sois jóvenes, pero muchos de vosotros sí que os acordáis, Iniesta estuvo a punto de no jugar la final del Mundial. Estuvo a punto de no jugar la final del Mundial por dos cosas. Uno, por el estado físico que él tenía, porque resulta que se lesionó unos meses antes. Y él lo pasó fatal, se lesionó en el Barça, estaba cayendo en muchas lesiones, fue una de las que tuvo, y gracias a la medicina, a la fisioterapia y a la farmacología, y no a otras cosas, como veremos luego, fue a lo que se recuperó. Pero hubo algo fundamental. Algo fundamental para su recuperación fue eso, y es algo que en el mundo del deporte se habla poco, y que es la psicología deportiva. Fijaos que si yo tuviera que elegir 3 ramas de la ciencia que son importantísimas en el deporte hoy en día, son 1, la química de los materiales, 2, el Big Data, y 3, y veis la importancia de todo, y 3, la psicología. No sé si os acordáis, estas son declaraciones suyas, pero unos meses antes de jugarse la final del Mundial, Iniesta cayó en depresión. ¿En depresión por qué? Cayó en depresión porque murió un gran amigo suyo, que era Dani Jarque, que jugaba en el Español. Y cuando él le dieron el homenaje, cuando ya dejó el Barça y se fue a Japón, ¿a quién llevó sus primeras invitaciones para asistir a su despedida? ¿A quién se la hizo? Él lo reconoció, a los psicólogos y a los psiquiatras que lo sacaron de esa depresión. A veces, y mirad lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos con Simone Biles y lo que está ocurriendo mucho. A veces cuidamos mucho en el deporte el físico, cuidamos mucho la calidad técnica, pero cuidamos poco algo que cada vez necesitamos más, que es la psicología deportiva. Bien, además la psicología, y luego os pondré un caso en el cual en aquel Mundial, y ocurre también en otros deportes que iré citando, en aquel Mundial fue fundamental. Mirad, cuando dicen, ¡ay, España que jugó fenomenal! Sí, pero mirad que aquí está España, mirad los resultados de España. Los resultados fueron 1-0, 0-1, 0-1, 1-0. Y nosotros la imagen que tenemos es que allí arrasamos en aquel Mundial. ¿Qué ocurrió? Que psicológicamente hay que estar muy bien preparado para jugar esos partidos de máxima tensión. Porque aquí, ¿qué pasa? En la liga de aquí, los grandes equipos están acostumbrados a ganar
4-0, 0-20, sí, pero cuando llega a esos momentos de tensión en un mundial con 0-0, o estás bien de aquí o se te va. Pero, hay algo que es fundamental, y algo a lo que me dedico mucho, que es a la química de alimentos. ¿Vale? La química de alimentos, pensar en la preparación que hubo antes del mundial. Hay alguna cosa que no entiendo. Y hay alumnos míos de la carrera que están trabajando de nutricionistas en los mejores equipos del mundo, además en los staff técnicos. Porque algo que es fundamental es incorporar científicos e investigadores a los staff técnicos de los equipos y de los grandes clubes, de las grandes selecciones, y cada vez pasa más. Pero vosotros entendéis que se le dé, normalmente lo que se hace es cuando se llega a la selección o se llega a un club, se le da exactamente la misma alimentación, el menú, se le pone allí en el hotel y se les da a todos, se les da el rancho. ¿Eso es lógico? ¿Es lógico que se le dé, por ejemplo, a un defensa el mismo tipo de menú que a un portero, que se le dé a un delantero? No tiene en absoluto ninguna razón de ser, porque cada uno no hace el mismo esfuerzo físico, la compresión no es lo mismo, etcétera. ¿Os suena esto de algo, verdad? La pirámide que nos han dado toda la vida y tal. Bueno, pues cuando lleguéis a vuestra casa, si alguien la tiene, o vuestros hermanos, vuestros padres, o vuestros abuelos, la pirámide alimenticia esa que tenéis, la cogéis y la tiráis, todo, ¿vale? Todo. La cogéis un cubo, ahora os diré varias cosas hoy que va a salir la charla de tirarla al cubo. Y esta pirámide fuera. Esta pirámide fuera, ¿por qué? Porque son un auténtico desastre. Tuvieron su papel en su día, lo cumplieron. Pero ahora una pirámide basada en abajo cereales, refinados, etcétera, no tiene el más mínimo sentido. ¿Por qué apareció esa pirámide? Esa pirámide en los tiempos de la posguerra española, cuando hacía falta comer mucho y muy barato. Pero ahora mismo tienen muchos alimentos y no necesita esa ingesta calórica. Coger estas pirámides. Estas son las que tenéis que utilizar. La pirámide australiana, donde abajo, fijaos que hemos cambiado el pan, la pasta, cereales refinados, etcétera, por fruta, verdura, hortalizas, o si no, utilizar eso y ya está, que es el plato de Harvard. Buscar pirámide australiana y plato de Harvard. Son las dos cosas que tenéis que hacer. Y las pirámides, esas tradicionales, fuera. ¿Cuánta gente en el mundo del deporte está utilizando esto? Esto estamos hablando, ¿os suena a los complementos de colágeno? Que no paran de anunciarlo. ¿Os suenan los complementos de ácido hialurónico? Que no paran de anunciarlo. Bueno, pues en el cubo de basura ese, donde hemos metido la pirámide, lo tiramos también. ¿De acuerdo? Pero eso no lo digo yo. Eso es decir, mira, ¿por qué? Porque lo digas tú. No. Resulta que fijaos lo que voy a decir, es ilegal que se venda ningún complemento alimenticio que ayude, un suplemento que diga que ayuda a las articulaciones, a la salud ósea, etcétera, y que el único ingrediente que lleve sea colágeno o ácido hialurónico. Eso es ilegal. Y vosotros estaréis diciendo, hostia, ¿pero qué nos está contando este Camino de Murcia? Si están las farmacias y otros centros llenos de esos tipos de complementos que seguro que habéis visto, ¿vale? Fijaos, eso no lo digo yo, lo dice el máximo organismo internacional que se llama la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Esa Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dice qué ingrediente puede decir que sirve para esto o no para esto. Y entonces no ha concedido ninguna alegación saludable. Pero fijaos vosotros en esos complementos. Y esos complementos siempre llevan ese elemento químico que tenéis ahí. Llevan el magnesio o llevan vitamina C. ¿Por qué? Pues porque resulta que la Unión Europea sí ha concedido una alegación saludable para el magnesio, para la vitamina C, para poder decir que ayuda a la salud ósea, a las articulaciones, etcétera. ¿Cogéis el truco por dónde está? Entonces yo tengo mi complemento alimenticio aquí bien grande, que pongo aquí colágeno, ayuda a las articulaciones, pero le he metido vitamina C o magnesio para poder decir esa frase, por lo cual los productos son totalmente legales. ¿Qué ocurre? Que en ningún momento dice que el magnesio es un ingrediente y es un compuesto químico que tiene en muchísimos alimentos de la dieta tradicional a una concentración mucho más elevada y a un precio muchísimo más barato. Igual pasa con el hialurónico y la vitamina C. Siempre hay algo que le meten para poder decir eso. Hay otra cosa dentro de la alimentación. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los complementos esos de los que estamos hablando te pueden costar 25 o 30 euros. Un poco de chocolate lleva exactamente lo mismo y te cuesta unos céntimos. Fijaos dónde está el truco. Pero hay algo en el mundo del deporte, y seguimos con el tema de la alimentación, que me preocupa bastante, que es eso. Eso, ¿qué es lo que me preocupa de ahí? Bien, os voy a hacer una pregunta, pero sed sinceros, por favor. ¿Cuánta gente de aquí toma? Pero sed sinceros. Pues da igual, si yo cojo y me voy a Murcia en el avión, pero no voy a volver a ver nunca.
¿Cuántos tomáis bebidas energéticas? ¿O las probáis? Ninguno. Uno. ¿Qué? A veces, uno. Hay gente que está así, hace así. Yo, como sabéis que os voy a pegar el leñazo, dice, no. Vamos a ver, entonces soy 3 personas. Han levantado la mano, 3 personas, ¿vale? Entonces soy la Universidad de las Islas Baleares, soy la burbuja de la Unión Europea. ¿Por qué digo eso? Porque según las estadísticas oficiales de la Unión Europea, pero estadísticas oficiales, ¿eh? No hay un estudio, no. El 80% de los adolescentes de la Unión Europea toman este tipo de productos, salvo aquí. Y el 20%, 19% de los niños entre 3 y 10 años. Lo toman asiduamente, ¿vale? Entonces se ve que el estudio por aquí no pasaron ese día. ¿Por qué digo eso? Aquí tenéis otra de las moléculas con las que más trabajo, ¿vale? ¿Cuál es esa molécula? Eso es lo que hay en las bebidas energéticas. Mira, una sola bebida de esas que te estás tomando, tú por lo menos tú has confesado que te la estás tomando, estos también se la toman, pero tú has sido el único valiente, ¿vale? Mirad, ese es el BAN. Y esto en el deporte se utiliza muchísimo. Y cuando veáis, porque se está viendo futbolistas, baloncestistas muy famosos, que por ejemplo el otro día vi en el Barça Madrid un jugador del Real Madrid que se pone, fijaos la situación, se pone el tiempo muerto, todos ahí, y entonces él se pone en un lado con una bebida energética. Punto número 1, se pone en el lado al azar. No, se separa del grupo, ¿por qué? Porque lo está enfocando la cámara y eso es pasta. 2, ¿eso es una bebida energética lo que lleva dentro? En absoluto. ¿Por qué? Porque si no, no podría seguir jugando. Mirad, el BAN, eso es lo que lleva. 73 gramos de azúcar, de la molécula que estamos hablando, de la sacarosa. 73 gramos. Para que os hagáis una idea, cada uno de los que os tomáis bebida energética y cuando salimos de marcha, porque además el éxito de ese producto es que se utiliza para un mogollón de cosas. Se utiliza para estudiar, se utiliza para estar despierto, para conducir y para salir de marcha y mezclarlo. Pues, cada bebida que lleva esa bolsa de azúcar, ¿sabéis a cuánto equivale? Eso. Eso es lo que estáis tomando. Estáis tomando en cada bebida 15 sobres de azúcar. O lo que se están tomando en la Unión Europea, salvo en la Universidad de las Islas Baleares, que nadie sabe nada. Esos 15 sobres de azúcar más 3 cafés solos es lo que lleva cada uno. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos. Ya os he dicho que, ojito con la alimentación de los deportistas, no conozco, es decir, prácticamente ningún suplemento nutricional en el campo del deporte que sirva para algo. Prácticamente no. Suplementos de cafeína sí que sirven para algunas cositas, los suplementos de creatina también, pero poco más. Y en el terreno de juego, mirad, en eso la química tiene algo que ver en ese terreno de juego que estáis viendo ahí. El terreno de juego donde se jugó la final del Mundial fue estaba impecable. Impecable. ¿Qué interviene ahí? Claro, esto es el terreno de juego del campo bueno, iba a decir, nosotros tenemos un campo que es la Condomina, en Murcia, caben 40.000 personas y van 4, ¿vale? Estamos en tercera división, pero bueno, así se pone. De nada serviría traer a los mejores jugadores del mundo si luego los vas a poner a jugar aquí. 1, porque estás pagando dinero para luego que no jueguen bien. 2, porque estos terrenos de juego influyen muchísimo en las lesiones de los deportistas. Y 3, porque de cara al espectador eso sí que es atractivo y esto no es nada atractivo. Hay una parte, yo estuve de alumno interno muchos años en un departamento de la Facultad de Química, ¿sabéis cuál es? Y trabajábamos con ellos. Trabajábamos con los campos de fútbol. Estuvimos trabajando mucho tiempo en el departamento de Química Agrícola. En el departamento de Química Agrícola, una de las partes nos dedicábamos, o se dedicaban compañeros, a las nuevas semillas, a los sistemas de regadío, a los fertilizantes, etcétera. Y eso luego asesorábamos a los mejores clubes del país, ¿sí? Desde Murcia. ¿En qué? En que tuvieran un campo perfecto. Pero fijaos, para quien no le guste, porque he dicho, aquí da igual que nos guste el fútbol o no le guste el fútbol. Esto es el gancho. Un deporte del que también ahora os enseñaré algunas imágenes. El tenis. Cuando se juega Wimbledon, pues en Wimbledon tienen un contrato de investigación con las mejores universidades londinenses. ¿Para qué? Para tener el césped perfectamente para cuando se juegue esas únicas 2 semanas en las que se juega el campeonato. Se eligen las mejores semillas, que agarren bien, que cuando lo están pisando los jugadores no salte, y eso lo hacen los departamentos de química agrícola. Y fijaos, el óxido de magnesio para la síntesis de clorofila,
el carbonato cálcico con el que se utilizan todas las pinturas, el aluminio con el que están las porterías, todo lo que ahora hablaremos del nylon, el poliéster, el polietileno, etcétera. Desde los departamentos de química agrícola se asesora a muchísimos campos de fútbol y a muchísimas pistas de tenis. Pero esto lo conocéis, el césped híbrido. El césped híbrido en el que se están jugando ahora la gran mayoría de los partidos de fútbol de la primera división española y de todo el mundo. ¿El césped híbrido qué es? Para evitar esos problemas que estamos diciendo, de que se desprende, se quedan esas calvas, las lesiones, etcétera, se utiliza un césped que es 95% césped tradicional, el que tenemos en cualquier sitio, y un 5% de césped sintético. De césped sintético, ¿qué es ese sintético? Es mezcla de plástico y césped natural. Es como si lo estuviéramos, no es que se inserte el plástico y ya está, sino que como se teje, se está enlazando el césped natural con ese plástico. Así que se ponen miles y miles de pequeñas fibras en el campo, de forma que es muy difícil que se levante. Ese 4%, ese 5% hace que se agarre muchísimo más y no se produzcan lesiones, se pueda jugar mucho mejor y además el aspecto sea mucho más visible. El césped natural que podemos tener ahí fuera, en cualquier césped, ese no es el que se utiliza ya en los campos de fútbol. Se utiliza un 95% del natural y un 5% del sintético. Y esa mezcla es lo que haga que sea muy difícil ahora ver un campo en malas condiciones. Pero porque se está utilizando ese césped que se prepara, se genera en los departamentos de química de muchas universidades del mundo. Pero fijaos, esa es la foto que os he puesto antes, del césped. Pero realmente cuando se juega de un partido de fútbol, ¿el protagonista quién es? Que se ve en esa foto también. Es eso. El balón. Mirad. Los balones de... Y ahora os voy a decir una cosa. Que estamos trabajando en eso y todavía no lo había contado, lo voy a contar ahora. ¿Tienen que ver algo los balones que se han utilizado hace muchísimos años a los que se están utilizando ahora mismo? Fijaos la evolución, cómo han tenido la evolución de los balones de fútbol desde los primeros. Por ejemplo, mirad, decidme en esa evolución, mirad ese balón. Uruguay 1930. ¿Ese balón podía producir más lesiones que los que se producen ahora? Lesiones en el deportista, en el futbolista. ¿Y dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Estáis haciendo todo así con el pie. Lesiones en el pie, ¿por qué? ¿Dónde? En la cabeza. ¿Y por qué en la cabeza? No, pero no solo porque era más duro, que también. Pero, ¿veis las costuras estas? ¿Lo veis? Aquí no están las costuras, ¿verdad? Pues se veía un mogollón de lesiones en la cabeza. ¿Sabéis con lo que estamos trabajando ahora también? Estamos trabajando en el campo, fijaos, del fútbol americano. ¿Qué tiene que ver ahí la química con el fútbol americano? Se están viendo cada vez más casos en el fútbol americano de traumatismo cranoencefálico por los golpes que se dan en la cabeza, y se está viendo una enfermedad muy parecida al Alzheimer, que hay muchos casos en los cuales se desarrollan en los deportistas problemas neurodegenerativos, problemas de trastornos del comportamiento, problemas de suicidio, incluso de muertes. ¿A qué se debe? A los golpes en la cabeza. ¿Cómo se podría solucionar eso desde el punto de vista de la química? ¿Qué estaremos haciendo? Pues se están metiendo partículas ahora nos viene de tamaño nanométrico. Un nanómetro es lo que, para que os hagáis una idea, un nanómetro es lo que crece una uña en un segundo. Imaginad de lo que estamos hablando. Pues se están fabricando sustancias de ese tamaño que se meten dentro de los cascos y le da información igual que y en el fútbol también está pasando con los golpes que se dan de cabeza. Les da información a los entrenadores de la lesión que puede provocar ese golpe que se han dado los jugadores. Entonces, el casco tiene un sensor del tamaño que lo estamos diciendo, el entrenador tiene el iPad o tiene el móvil y le da información del golpe a si puede causar una enfermedad o no puede causar una enfermedad. ¿Y habéis visto la típica imagen en la cual se le pregunta, cuando hay un golpe de eso, se le pregunta a un jugador si puede seguir jugando o no? Que se acerca el médico, le pone así el dedo para ver si está... Eso se ha olvidado ya.
porque te puede decir el jugador que él quiere seguir jugando y que está bien. Si lo que dice aquí, que viene del sensor que está en el casco, dice que el golpe ha pasado determinada violencia, se va fuera. ¿Qué estamos metiendo también? ¿O qué se está metiendo también? En los cascos se están metiendo también imanes. ¿Imanes para qué? ¿Para qué serán los imanes? Para que cuando se aproximan los cascos, que el golpe sea menos violento porque el imán está rechazando. Y todo eso está haciendo tanto en el fútbol ya como en el fútbol americano. Pero mirad la diferencia que hay en cuanto a los materiales entre esos balones del año de Uruguay 1930 y del último mundial en Rusia 2008. Aquí era la vejiga, cuero y fuera. Ahora se meten goma sintética, goma espuma, poliuretano, etc. La química que se utilizó en el balón de fútbol del año 2016, el poliuretano, el nylon, es decir, ahora mismo en la industria del fútbol, la cantidad de químicos que hay trabajando es impresionante. Y no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de gente, de compañeros vuestros que están trabajando ahora en materiales que se están utilizando. Estos balones que se están utilizando ahora mismo eran totalmente impensables, con su cámara de látex, con su poliéster, con su algodón, con esos paneles que hacen que la aerodinámica sea mejor, que resistan mejor las condiciones de altas temperaturas, que resistan mejor el agua en los campos mojados. Antes jugábamos al fútbol, yo jugaba al fútbol muchos años, antes jugábamos al fútbol y llovía y el balón pesaba un montón. Y aquello era horrible, por los golpes no había forma de controlarlo ni de jugar. Ahora, con estos tipos de nuevos materiales, es totalmente imposible aquello. En el balón que se jugó en el último mundial, llevaban un chip dentro. ¿Un chip dentro para qué? Para que determinadas personas podíamos, digo podíamos porque estábamos metidos en el ensayo, podíamos saber la velocidad que adquiría cada balón, el efecto que adquiría cada balón, la potencia con la que chutaba cada jugador. ¿Por qué? Porque esos nanosensores los metíamos dentro y nos mandaban información que nosotros lo utilizábamos para el diseño luego en la industria química de nuevos balones, porque sabíamos la fuerza, la violencia que era capaz de resistir. Mirad, una camiseta normal y corriente. Bien. Esta es la evolución de las camisetas de la selección española. Desde esto con lo que se jugaba antes hasta esta con la que se están jugando ahora. Estos tres señores han sido fundamentales y uno de ellos fue fundamental, o varios de ellos, pero uno de ellos sobre todo en el gol de Iniesta que hemos visto antes. Estos tres señores fueron los creadores de tres materiales que cambiaron la revolución de la química de las camisetas de fútbol y de las camisetas que vosotros estáis utilizando. Estos son los materiales: el poliéster, el poliuretano y el elastano. Cuando apareció el poliéster, claro, antes se jugaba, y vosotros hacíais deporte, o cuando la gente hacía deporte antes de, o sea, sois jóvenes, como he dicho, con camisetas de algodón y con polos de algodón. ¿Qué problema había con eso cuando jugábamos? El principal problema era, transpiraban poco, se sudaba mucho, pesaban mucho más, y eso no era solamente un problema estético, sino era un problema también a la hora del rendimiento. Tú estás jugando con algo que pesa un montón. ¿El poliuretano para qué ha servido y para qué se utiliza? Yo me acuerdo, mi madre, en la época mía de futbolista, entre comillas, el escudo, los números, los que somos aquí ya tenemos una edad, ¿cómo no nos lo ponían? Nos lo ponían, nos los cosían en la camiseta, venía cosido en la camiseta. Yo llevaba el 8 y ahí me fulcían el 8. Ahora mismo a nadie se le ocurre eso. ¿Gracias a qué? Gracias al poliuretano, ahora mismo se termosella. Se pone el escudo, se ponen los números, se pone la publicidad, va termosellada. Antes había que estar surciéndola. Pero en el gol de Iniesta que hemos visto, en el gol de Iniesta, hubo una molécula fundamental. Sin esa y sin uno de los químicos que hemos visto antes, que la creo, no hubiera habido el gol de Iniesta. ¿Sabéis cuál es esa molécula? Esa molécula es el elastano. Si os dais cuenta, y veis otra vez el vídeo, al principio de la jugada la comienza este señor. Este señor, para lo que le gusta el fútbol, es Jesús Navas. Y entonces hay un jugador holandés que cuando Navas empieza a correr por la banda, ¿qué es lo que le hace? Entonces lo agarra. Y entonces él, si la camiseta se estira, miradlo bien si luego veis el vídeo, y él se suelta, no porque se lo quite, sino porque la camiseta se estira y sigue corriendo y se suelta. Bien, eso hace un tiempo era impensable. Y ahora veréis lo que ocurre si no estuviera el elastano. El elastano es lo que hace que la camiseta sea muchísimo más elástica, que se pueda estirar, cosa que no ocurría anteriormente. En el Mundial ocurrió una cosa.
quien se acuerda de aquello, estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Y esto fue los jugadores de Suiza. En un partido, pues mirad, estos agarrones y mirad lo que le pasaba a la camiseta. ¿Por qué? Porque había habido un fallo en el elastano. No se había puesto la cantidad de elastano suficiente a esas camisetas y aquello no se hacía elástico y se rajaban enseguida. Estéticamente, imaginaos el cachondeo y de ver eso, sí. Pero ahora voy a la segunda parte. No podéis imaginar cómo cayeron las acciones de Puma, que era la empresa que vestía a los jugadores, por una mala aplicación de la química de los materiales en aquellas camisetas. Pues ni Jesús Nava hubiera podido seguir corriendo sin la presencia del elastano, y sin la presencia del elastano la cantidad de dinero que se perdió ahí fue muchísimo. Y ahí tenéis también las botas y cómo ha influido la química de los materiales, la que estamos hablando ahora, sobre todo la disciplina científica, en la evolución de las botas. Mirad, estas son las que se utilizaban en 1800 y estas son a partir de 2017, no tiene absolutamente nada que ver. Bien, pero como os he dicho, la química no puede trabajar sola. Yo siempre digo que es la ciencia, bueno, para mí, claro, soy químico, la más importante, pero realmente sola no puede trabajar. Bien, mirad, si ganamos aquel mundial fue, entre otras cosas, por el alto índice de posesión de balón que tenía la selección española. ¿Vosotros creéis, y que venía de donde venía, vosotros creéis que esa disposición de los jugadores del Barça, de aquella época, es al azar? ¿Vosotros creéis que eso no estaba pensado? Mirad, hubo dos señores, que son estos que tenéis aquí, que no sé si conocéis. Este se llama Voronoi y el otro Delaunay. Eran matemáticos y eran especialistas en topografía y eran especialistas en geometría. ¿Habéis oído hablar alguna vez de los diagramas de Voronoi? Esos son los diagramas de Voronoi. Eso que tenéis ahí. Imaginad un plano, imaginaos aquí el salón de arte, y tenemos, en este caso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos, 9 personas. Y entonces nosotros dividimos el plano en esas secciones, en 9 secciones. Y en cada uno ponemos un punto, una persona. Pero de forma, esto es la clave de los diagramas de Voronoi y de lo que vais a ver ahora. De forma que, por ejemplo, esta de aquí llega a toda la parte de su región, antes está más cerca que cualquiera de los otros puntos. Este de aquí, por ejemplo, es el que está más próximo a cualquiera zona, a cualquiera de sus zonas de Voronoi, de su diagrama de Voronoi, que cualquiera de estos. ¿Me estoy explicando? Este está mucho más cerca de toda su zona que cualquiera de los otros. Con eso, diagramas de Voronoi a nosotros nos ayudan en el departamento de bioquímica a estudiar la estructura de proteínas. Se supo un brote que creo que fue de cólera que hubo en Londres para saber exactamente dónde estaba la fuente de agua que estaba originando todo eso. Y vale, ¿y eso qué tiene que ver con el fútbol? Mirad, esos diagramas de Voronoi te ayudan perfectamente a saber cada jugador dónde lo tienes que poner en el campo. Pero no solamente la foto inicial, porque uno podría pensar, bueno, entonces cualquier equipo lo haría. Pones ahí el diagrama de Voronoi, lo colocas ya. Pero los jugadores, entrenados evidentemente, se tienen que mover a lo largo del campo, de forma que el diagrama de Voronoi siempre se mantenga. De forma que cuando los rivales atacan a uno de ellos para quitarle el balón, él, utilizando el otro matemático que hemos visto, de lo que se encarga es de los enlaces entre todos esos puntos. Uno de cómo se colocan y otro de cómo se tienen que enlazar. De forma que imaginaros por ahí los rivales, imaginaos que este de aquí tiene el balón. Siempre en su diagrama de Voronoi se le acerca a un rival y fácilmente se lo pasa al otro. Y el otro no tiene a nadie más cerca que él y no saben cómo dar. Y eso en la selección estaba más que entrenado. Y en el Barça de Guardiola eso estaba mucho más que entrenado. Fijaos los diagramas de Voronoi y cómo estaba posicionado cada jugador. Uno podrá decir, ya, ¿y me estás diciendo tú que los entrenadores de fútbol saben de diagrama de Voronoi? ¿O que los futbolistas saben de Delaunay, de las triangulaciones? Tenéis que pensar, esta es la clave de cómo tenéis que pensar. La clave que tenéis que pensar es que
En absoluto. Pero cada vez hay más científicos, más investigadores, más investigadoras de todo el mundo que se están incorporando a los staff técnicos de los clubes deportivos o están asesorándolo desde las universidades. Y le dicen perfectamente, mediante los sistemas de redes, cómo deben colocarse los jugadores en el campo y cómo deben pasarse el balón. Hasta que luego llegan los otros y te lo contrarrestan. Evidentemente, dice, no solamente influye el cómo colocarlo, cómo se mueven durante el campo y cómo se enlazan, influye la calidad. Porque si no me pondría yo a jugar y tendría exactamente lo mismo. Pero es que la calidad se entrena. Eso que normalmente se dice, fulanito tiene un don. No, los dones existen pocos. Los dones se entrenan. Bien. ¿Y cómo se entrenan? Mirad, con lo que también se está trabajando. Esto es una cosa, vosotros sabéis que, os he dicho que en esas triangulaciones, para que el futbolista cuando recibe el balón, el rival no se lo quite, tú tienes que devolver el balón muy rápidamente. ¿Vale? ¿Y qué creéis? ¿Que eso es un don? ¿Que eso es al azar? Fijaos, esto es como un cubo. Imaginaos, que ahora vaya a ver unas imágenes. Un cubo, donde aquí está dentro el futbolista. El futbolista no sabe de qué cuadro de este le va a salir el balón. Le va a salir un balón. Y él tiene 2 toques. En esos 2 toques tiene que recibir el balón y después se le enciende otro de los cuadros y meterlo ahí. Pero cuando recibe el balón, tú tienes un toque para pararlo. ¿Me seguís? Pero en ese toque el balón no se te puede salir de ese círculo. Porque si sale de ese círculo, no sirve para jugar ahí. Tiene que pararlo y que esté muy cerca y rápidamente darlo al otro que se te enciende que tú no sabes cuál es. Mira, ¿lo veis? Él no sabe de dónde viene, de dónde se le enciende aquel, pero si cuando recibe el balón, ese primer toque se te escapa afuera, no sirve para jugar. Y eso se entrena. Eso cuando dice, ¡ay, qué calidad! Es que tiene un don, es que se han juntado. No, perdona. Eso se entrena porque te sirve para el entrenador saber en cada momento ese jugador en qué parte tiene que jugar. Le sale de uno de los cuadros, él no sabe de dónde, se le enciende otro. Ese ya no vale, porque se le ha escapado el balón. Mira, dices tú, bien, ¿y qué ocurre? Que volvemos a la nanotecnología. La nanotecnología, en eso que habéis visto, ¿qué tiene que ver? Pues mucho, porque esas botas llevan incorporados unos chips. Y esos chips le dan toda la información al staff técnico de la velocidad, de la precisión, etcétera. ¿Dónde se está utilizando esto? Se utilizan también en los petos, estamos metiendo en los petos que llevan los jugadores para dar información. ¿A dónde? Mira, ese premio Nobel de Química del año 2019, ¿a quién le dieron el premio Nobel de Química? ¿Y qué tiene que ver con esto que os estoy contando ahora mismo? De la precisión, etcétera. A los descubridores de las baterías de litio. Los descubridores de las baterías de litio, ¿en qué se utilizan las baterías de litio? Las baterías de litio se utilizan, entre otras cosas, ahí. Los móviles que tenéis vosotros, la mayoría de los móviles que tenéis, la mayoría de los iPads que tenéis, las baterías que están utilizando son baterías de litio. Pues bien, en esos móviles se recibe información. Y no solo en el fútbol. A este señor aquí lo conocéis, ¿verdad? Bien, pues hubo un tiempo en que Rafa Nadal había perdido aceleración en la bola que salía de la raqueta. Cuando tú pierdes aceleración, ¿cómo se dio cuenta su equipo técnico que estaba perdiendo aceleración? ¿Porque lo ve? ¿Porque dice tira más despacio? Eso es prácticamente imposible. ¿Cómo lo estaban viendo? Porque aquí, en la empuñadura, habían metido también nanosensores de esos tamaños que os he dicho anteriormente. Y esos nanosensores, a esos iPads y a esos móviles, le daban información a su equipo de realmente cómo salía la pelota con más velocidad, con más giro, con más potencia, etc. Y vieron que estaba perdiendo mucha potencia. ¿Cómo se solucionó eso? Gracias también a la química de los materiales. Y utilizaron aquí muy cerquita. Porque lo que hicieron fueron meter cintas de plomo en la raqueta. Así se conseguía que la raqueta pesara más. Él empezó a controlarlo y la velocidad de la bola volvió a recuperar lo que se había perdido. ¿Eso cómo se logró? Asesoramiento por parte de científicos y científicas de todo el mundo. Mirad, el gol de Iniesta. Mirad una cosa. Ese fue el tiro de Iniesta. Ese tiro de Iniesta es exactamente el mismo
que este que vais a ver ahora. Y va a decir, pero ¿cómo va a ser el mismo? Exactamente lo mismo que esto. Mirad la pelota, la trayectoria de la pelota. ¿Lo habéis visto? Y vosotros me estáis diciendo, mira, este tipo, el que marcó ese gol, eso lo hizo a caso hecho, ¿eh? Eso no fue que le salió ahí un churro y cogió y salió. Y el gol de Iniesta es exactamente el mismo. Y vosotros me diréis, ¿pero cómo es el mismo? Bien, la física de las trayectorias. Mirad esto. Cuando tú coges un balón de fútbol y chutas, si tú no le das ningún efecto, el balón sigue la primera ley de Newton que conocéis todos. Y la primera ley de Newton, el balón sale recto y no se desvía la trayectoria porque no hay ninguna fuerza que intervenga. Y cae luego por la ley de la gravedad y punto. ¿Sí o no? Ahora bien, si tú le das efecto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una pelota empieza a coger efecto, ¿qué es lo que se genera? Se genera una diferencia de presiones. Una diferencia de presiones entre los dos lados de la pelota. Una va a favor del aire, una parte, y la otra va en contra del aire. Y se genera esa diferencia de presiones. Pues bien, cuando se genera esa diferencia de presiones, y ahora veréis un caso que os va a sonar muchísimo, para compensar la diferencia de presiones aparece una fuerza, que se llama la fuerza de Magnus. La fuerza de Magnus aparece para compensar esa diferencia de presiones entre un lado de la pelota y otro lado de la pelota. Y cuando aparece esa fuerza es cuando, para compensarlo, se desvía la pelota de esa forma que habéis visto. Mirad esto que os pasó. Si esos lanzamientos cogieran solamente la primera ley de Newton, sería esa raya. Si le da efecto, cuanto más efecto va cogiendo esa curva. Pues fijaos que hay científicos de todo el mundo que lo que han hecho es estudiar la trayectoria de esas pelotas con ese efecto y con esa ley de Magnus. Y lo han publicado en las mejores revistas del mundo. Y el tiro de Iniesta es este, donde no veíais ningún cambio. ¿Por qué? Porque está muy cerca de la portería. Pero él le pegó de la misma forma. Cuando tú tiras desde el borde del área, habéis visto como la curva que hacen muchas faltas, la mayoría de las faltas, es exactamente lo mismo. Y tú ves esa parte. Pero cuando haces un gol con el con Roberto Carlos, o como el que habéis visto hace un rato, la trayectoria es una espiral completa. Según la distancia que tú estés de la portería, verás esto, gol de Iniesta o un penalti, esta curva en una falta o la espiral completa, que es lo que habéis visto eso. Vosotros podéis estar pensando, eso no sirve para nada. Estáis diciendo, hostia, que hay gente, estos que tenéis aquí, que han estado estudiando las trayectorias y lo han publicado, y encima hay una revista que se lo ha publicado. Mirad, si me ha enseñado una cosa, la historia y mi trayectoria científica, es que uno de los grandes errores que tenemos los científicos, o al principio de nuestra trayectoria investigadora, es pensar ¿para qué sirve esto? Porque la ciencia no es el objetivo de la ciencia no es utilitario. El objetivo de la ciencia es generar conocimiento. Y ese conocimiento, en un futuro, seguro que se utiliza para algo. Pero pueden pasar años, décadas o siglos hasta que se utilice para algo. Pero la ciencia nos ayuda a entender el mundo y a matar la curiosidad del científico. Y el conocimiento se genera. Decía Ramón y Cajal una frase que a mí me gustaba mucho, que decía, cultivemos la ciencia por sí misma, sin pensar en un momento en las aplicaciones. Estas llegan siempre, a veces tardan años, a veces tardan siglos. Pues bien, eso que habéis visto vosotros ahí de esa trayectoria ya se está utilizando muchísimo en balística, para saber la trayectoria que llevan balas y otros proyectiles que se utilizan para muchísimas cosas, y gracias a esos estudios. Y eso que habéis visto vosotros, ese giro que habéis visto vosotros de la pelota, que sería imposible sin la química de los materiales de los balones que hay ahora mismo. Eso, ¿conocéis algún otro deporte donde se vea esa curva? ¿Os suena? Otro deporte donde veamos esas curvas tan impresionantes. Y que son exactamente igual el efecto de Magnus. ¿Cuál? En balonmano aparece cuando le dan la rosca esa y bota, sobre todo cuando bota. Pero hay uno. Mirad. Bueno, un pequeño error.
Mira ahora. Bueno, el síntoma Ahora se sigue reproduciendo. Mirad la curva que da esa pelota. pelota. El paradero último, increíble lo que acaba de hacer Rafa y se pone con este 30. Ahora. Fíjense por dónde va la bola, viaja por fuera. ¿Habéis visto la curva? El famoso banana shot, ¿no? Sí, sí, este sí. golpe. Pues el golpe más famoso de Rafa Nadal, Increíble, ese y golpe, es totalmente el banana imposible shot, cuando la para pelota poder parece que se va a ir saborear, fuera y de se momento acercarse, entra, deja sorprendido al rival o al público, Hay que ser potente, es exactamente debido sobre todo muy a lo mismo que os he contado con la pelota de fútbol. A ese efecto, a esa diferencia de presiones, a esa generación de una fuerza para compensar la diferencia de presiones y que hace, mira, buenísima. Mira, mira. ¿Y esa qué me exactamente dices? lo mismo. No me lo creo. Y eso Sin sería duda alguna, imposible el sin la punto del química de los partido había materiales de la sido buenísimo, pelota, el sin la resto de química de los Crusader, materiales de la raqueta o sin la química de los materiales de la bota, para imprimir esa velocidad y ese efecto que se le da. Pero la última parte que os quería comentar, y luego respondo a lo que queráis, en el deporte también existe otra cosa que es la pseudociencia, ¿vale? Y vosotros tenéis que luchar contra la pseudociencia. Hemos visto química de los materiales, hemos visto psicología, hemos visto alimentación, hemos visto física, hemos visto también Big Data, porque el Big Data es la recopilación de todos los datos, cuando he dicho que los sensores se los ponemos. Tal. ¿Cuál es la deportista del mundo que más utiliza el Big Data en el deporte y en su día a día? Del mundo. Y es española. ¿Sabéis quién es? ¿Quién diría? ¿Alguien se le atreve a decir algo? La deportista del mundo que más utiliza el Big Data es el manejo de muchísimos datos que mediante las técnicas tradicionales no podrían ser, porque hay el volumen de datos, la variabilidad y la velocidad con la cual se generan son tan grandes que hace falta algoritmos, programas informáticos, etc. Es Carolina Marín. Carolina Marín cada partido lo prepara gracias a pero estoy hablando de decenas de miles de datos que tiene de cada una de las rivales. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Graban los partidos, tiene contratos, convenios de investigación con Telefónica, por ejemplo. Entonces Carolina Marín sabe perfectamente, igual que sabe en el fútbol, en el tenis, sabe perfectamente la rival. Ojo, no solamente cómo va a jugar la rival, sino si la rival va por delante o va por detrás en el marcador, cómo juega en cada momento. Y si va ganando, hace estas cosas. Si va perdiendo, hace estas cosas. Y ellos lo analizan hasta el punto que una cosa que nos suena muchísimo de Carolina Marín no son los gritos de ánimo que se dan. ¿Qué objetivo tienen esos gritos de ánimo? ¿Animarse? No. Ella sabe perfectamente, gracias al Big Data, cómo influye en cada rival esos gritos. Porque está preparado y estudiado. Y cuando la veáis hacer pocos gritos, es porque sabe que los gritos la rival le da exactamente igual. Pero cuando se achanta, se viene abajo anímicamente la otra rival, ella es cuando más grita. Y eso se lo da el Big Data. Y el Big Data se lo da todos esos datos que han almacenado y se lo pasan luego los resultados a su equipo. No se trata ahora de entrenar más, se trata de entrenar mejor. Y la ciencia te ayuda a entrenar mejor. Pero como he dicho, también está la pseudociencia. Y vosotros sois científicos. Y vosotros tenéis que salir a la calle y luchar contra la pseudociencia. No tenéis que esperar hasta que otro la critique. No. ¿De qué estamos hablando? ¿Hay pseudociencia en el deporte? ¡Joder! ¿Qué es eso, pseudociencia en el deporte? Mirad, pseudociencia, o como a mí me gusta llamarlo más, anticiencia. ¿Vale? Porque pseudo parece una cosa tal. Costa a la desesperada. Final de la Champions. Real Madrid, Atlético de Madrid. Resulta que 10 días antes, Costa cuando jugaba en Atlético, se lesionó. Y se puso en manos, no sé si por aquí lo pone, se puso en manos, aquí lo pone, de la doctora Milagro. Apague la mano. La doctora Milagro era una doctora de Serbia, que ¿sabéis lo que le dio? Unos tratamientos basados en placenta de yegua para recuperarse. Bien, le dio los tratamientos basados en placenta de yegua y no sé cómo estuvo ese día el entrenador del Atleti, el Cholo de Simeone, que dijo, este ya está curado, y lo puso a jugar el partido. A los 10 minutos, Diego Costa se echó las manos detrás y tuvieron que retirarlo. No duró ni 10 minutos en el campo. El Atleti perdió el partido, desgraciadamente. Bien, Leo Messi pasó una época muy grande cuando jugaba en el Barça, en la que se lesionaba continuamente, ¿vale? Y entonces él decía que para recuperarse
tomaba flores de Bach y usaba el Reiki. Así le fue en esa temporada. ¿Os suena esto? Esas son las famosas Power Balance, que se pusieron muy de moda, que muchos deportistas famosos la han utilizado y después toda la gente que lo sigue. Pues bien, la empresa fue denunciada y la empresa tuvo que pagar una multa impresionante porque aquello que decía que debido a campos magnéticos y debido a provocaba una mejora en la salud, se demostró que aquello era una estafa o un timo. Pero, ¿y esto suena de algo? Esto cada vez lo están utilizando más deportistas. Es el cupping, ese que está ahí. El otro día salía Benzema en una portada entera del cupping. El cupping es utilizar ventosas, dice, creo que no te entiendo. Es utilizar ventosas que se ponen en partes del organismo y luego aparecen con unos moratones. ¿Para qué? Porque así dicen que el flujo sanguíneo va mucho más rápido. Bien, y por lo cual el deportista funciona mejor. El cupping lo único que te puede hacer es una herida ahí, el 15, ¿vale? Y el flujo sanguíneo no va a ir mucho mejor, al contrario, pero tú puedes tener un problema de salud. Y esto, ¿os acordáis cuando se pusieron de moda las tiritas nasales? Las tiritas eran en ciclistas sobre todo y en futbolistas era se supone que era abrir los orificios y entonces poder respirar mejor y al poder respirar mejor hacer mejor deporte. Se vendieron así. Nada. ¿Cuántos de vosotros utilizáis, los que hacéis deporte, cintas de estas? Las Kinesio Day. ¿O esto va a ser como la bebida energética, que tampoco sabemos de qué va? Bueno, pues estas cintas se pusieron de moda en unos Juegos Olímpicos. La empresa las regaló a los deportistas de todos los colores y lo usaban todos los deportistas. Uno de los mayores negocios que hay en el mundo se utiliza de la fisioterapia, etc. Esas cintas no proporcionan ningún beneficio para la salud, según los estudios científicos que hay, no se lo diga yo, sobre los deportistas que lo utilizan. Un simple masaje o un simple tal te proporciona exactamente lo mismo. Igual pasa con las medias compresoras, sí te sirven para la recuperación, pero hay muchos deportistas que se las ponen para hacer deporte, para jugar al baloncesto, para jugar al fútbol, y se ha demostrado que nada de nada, o algo que me parece un poco surrealista, y que aquí los químicos tenéis mucho que decir, es el agua de mar. El agua de mar cada vez lo están utilizando más deportistas para recuperarse. Es tan simple como la forma de pensar de la gente que lo utiliza es: hago deporte, sudo. Como sudo, pierdo agua, pero pierdo minerales. Como pierdo minerales, hay que recuperar minerales. ¿Dónde hay minerales? En el agua de mar. Pues bebo agua de mar. Eso es todo el razonamiento. ¿Para qué vamos a hablar? Nos reímos, pero ojito con estas cosas, ¿eh? ¿Para qué vamos a hablar de los procesos osmóticos que se producen, de la diferencia de concentraciones, de la osmolaridad, de la molaridad y de la descompensación de electrolitos que puede haber? Que lo menos que te lleva es un calambre, lo más es que te puede matar. Eso, ¿vale? Pero se está utilizando muchísimo. Mirad, antes de acabar, os he dicho que es importante mostrarle a la sociedad la presencia de la ciencia en sus tradiciones, en sus necesidades y en sus aficiones. Normalmente, está pasando ahora con las vacunas, estamos obsesionados en hacerlo. Mirad, voy a contar de otra forma. Justo antes, porque así lo conté hace unos meses en una conferencia que di delante de los Reyes, y luego hablé con ellos. Mirad, justo antes de la pandemia hubo una conferencia en Murcia, en el Teatro Romea, estaba lleno, y en esa conferencia fue en la época aquella de las elecciones, que hubo no sé cuántas elecciones tuvimos no sé si os acordáis, ¿vale? Entonces la gente se echaba las manos a la cabeza de que en los debates electorales, cuando estaban en la tele, etcétera, que nadie utilizara la palabra ciencia. Que los candidatos de cualquier partido, que nadie lo utilizaba. Y yo dije allí en Murcia, en aquella conferencia, y lo dije delante de los Reyes también, que yo de lo que me echaba las manos a la cabeza era de que la gente se echara las manos a la cabeza. ¿Alguien esperaba que se hablara de ciencia en esos debates? Yo no lo esperaba. ¿Por qué no lo esperaba? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué no lo esperaba? Porque los políticos, y a mí me gusta la política, eso no, a mí me gusta la política. No soy político, ni soy en ningún partido, pero me gusta. Los políticos únicamente en los debates electorales hablan de aquellas cosas que la sociedad habla, porque es lo que le va a dar los votos.
Entonces, en aquellos momentos, antes de la pandemia, la sociedad hablaba de ciencia. No es lo que a vosotros os gustaría, ni a mí me gustaría. Ahí fuera se hablaba de ciencia. En Palma se hablaba de ciencia, en Murcia se hablaba de ciencia, en absoluto. Entonces, si en Murcia ya no se habla de ciencia, en España no se habla de ciencia, en Palma no se habla de ciencia, ¿de verdad el político va a hablar de ciencia en ese debate? ¿Qué ocurrió? Que tuvo que llegar una pandemia para que de momento todo el mundo viera la importancia de la ciencia en su día a día. Y entonces el político empezó a hablar de ciencia. Pero si no, no. Ahora bien, el gran error que podemos crear es solamente hablar de la ciencia en cuanto a las necesidades de nosotros. En cuanto necesitamos la ciencia por unas vacunas, necesitamos tal. Eso es un error, porque eso pasa y volvemos a caer en lo de siempre. Uno de los propósitos de la charla era, y es lo que os pido que hagáis vosotros a partir de ahora, porque hoy habéis sido receptores de información, pero ahora tenéis que ser emisores de información, contarle a la gente, mostrar la importancia de la ciencia en su día a día, en su vida cotidiana, en cualquier cosa, como puede ser el deporte. No solo hablar de la ciencia en las vacunas, no solo hablar de la ciencia en los medicamentos, no solamente hablar de la ciencia en los alimentos, sino en todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y cuando la gente ahí fuera tenga esa percepción, será cuando no dejará que se deja de invertir en ciencia. Pero para eso hay que contárselo. El segundo objetivo es, oye, ¿y si mi hija empezara el bachillerato? ¿Y por qué no utilizar el tenis, el fútbol, la natación, el baloncesto para meter nociones de física, de química, de big data, etcétera? Que no te digo que haya que cambiar los planes de estudio, que los profesores lo hacen maravillosamente, que los maestros lo hacen maravillosamente, pero vamos a utilizar también ejemplos de vez en cuando, que cosas que nos enganchen. Y por otro lado, la ciencia, el deporte es un ejemplo clarísimo de cómo hay que luchar contra la pseudociencia. ¿Por qué? Porque me preocupa mucho la presencia de la anticiencia, sobre todo en el deporte. Y vosotros podéis decir, ¿y por qué te preocupa en el deporte más que en otras áreas? Porque los deportistas son ídolos de millones de niños y de niñas, que los ven, que utilizan esas terapias y siguen. Hace poco salió en los Juegos Olímpicos alguien que usaba la orinoterapia. Orinoterapia era que bebía orina para aumentar el rendimiento. ¿Que nos podemos partir de risa? Sí. Pero luego llega el crío, la cría, se entera, lo ve y luego lo imita. Y lo imita. Y entonces, como siempre digo, de la pseudociencia, lo mejor que te puede pasar con la pseudociencia es que te estafe. Lo peor es que además de estafarte te mate. Pero hay algo que es fundamental, que es esto. Estudiáis la mejor disciplina científica del mundo, que es la química. Por eso dice yo. Porque era la mejor. Pero sería auténticamente absurdo pensar en el siglo XXI la química como un compartimento estanco separado de otras disciplinas científicas. Esto no funciona así. Y quien piense eso se equivoca. Y por eso en los laboratorios tenemos cada vez más de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Porque pensad que en este país somos mucho de multidisciplinariedad científica, pero poco de interdisciplinariedad. Es decir, mucho de muchas carreras, pero poco de trabajar juntos y poco de aportar cada uno lo que tiene que aportar. E igual que en una facultad de química todos los departamentos aportan, en el mundo de la ciencia, la química, las matemáticas, la física, como hemos visto, el big data y todo eso, todos se apoyan. Lo único que he pretendido en la charla es que a partir de ahora veáis, aparte de esos objetivos que os he dicho, que os pongáis otras gafas, que miréis la calle, todo lo que ocurre con los ojos de un científico. Y que vayáis más allá de vuestros estudios, más allá de vuestros apuntes, más allá de vuestro examen. Pero sobre todo, que estas cosas las contéis. Porque nada sirve si se queda aquí. Porque muchos de vosotros, a partir de ahora, seréis científicos. Y trabajaréis o en universidades, o en centros de investigación, o en empresas, o en docencia, o en maestros. Pero necesitaréis el apoyo de la gente. Y el apoyo de la gente será cuando habléis de esa clase. Muchas gracias por todo lo que... por haberme escuchado. Muchísimas gracias, José Manuel, que ha sido una conferencia estupenda, la verdad. Ahora, bueno, pues... La una. Vale. Bueno, yo creo que tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta, si hay alguien en la sala que quiera hacerla.
Espérate, pasa el micrófono porque como estamos pasando por Zoom, para que escuchen por Zoom o lo que utilicéis. Antes cuando has hablado de las bebidas carbonatadas que llevan mucho azúcar, me surgió la duda de las bebidas que son 0%. ¿Realmente son 0% azúcar, 0 calorías o hay algo más? Primero, no eran bebidas carbonatadas, eran bebidas energéticas. No es lo mismo, no, pero no es lo mismo, ¿vale? Porque bebidas carbonatadas que llevan carbónico, una Coca-Cola cero también la lleva, ¿vale? Bien, ahora, luego están las cero o las 00. Las 00 son sin cafeína, sin azúcar, las 0 son sin azúcar. ¿Llevan azúcar? No lo llevan, llevan edulcorantes artificiales. Hay una manía, hay una cosa que combatimos mucho. Meteos, no te lo he contado, en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia, meteros en la web. Y hemos sacado un vídeo el mes pasado de los 10 aportes, un vídeo corto de 3 minutos, las 10 aportaciones más importantes de la química a nuestras vidas, un vídeo audiovisual. Y una de ellas son los aditivos. Y luchamos contra la quimiofobia. Y vosotros os la tendréis en el día a día, ese rechazo hacia la química. Pues bien, esos edulcorantes que utilizan la 0, no pasa nada por ellos. El ciclamato, el aspartamo, la sacarina, son muchos de ellos. No hay ningún peligro con ellos. La gente le tiene miedo y tiene que decir que no, que un aditivo, para que salga al mercado, ha pasado todos los controles necesarios, químicos, físicos, sanitarios, etcétera. No hay ningún problema. El único problema que tienen los edulcorantes artificiales, ¿sabes cuál es? El único problema es que te acostumbran al sabor dulce, porque tiene un poder edulcorante muy grande. Entonces, cuando no hay la posibilidad del 0, vas al azúcar. Entonces tendríamos que rebajar nosotros nuestro umbral de azúcar, nuestro umbral de dulce. Pero ese es el problema, pero no que vayan a producir no sé qué, cáncer, eso es falso. Y los aditivos son necesarios e inocuos. Evidentemente tomado en las cantidades que, claro, si le tomas 500, pues claro que te va a pasar, como si me tomo 500 botellas de agua, igual. ¿Vale? Entonces, si tienes que tomar una bebida energética, tómatela 0. Pero, piensa que con eso te estás quitando el azúcar, pero los 3 cafés solos te los llevas al cuerpo, ¿eh? Y si te tomas 2, porque tú has dicho que te las tomas, te tomarás 2 o más de 2, si te tomas 2 te estás tomando 6 cafés solos. Y tú has sido el único valiente, porque tú estás callado. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Los que estáis en línea ya sabéis que también podéis hacerlas a través del chat. Yo tengo una. La verdad es que, bueno, hemos visto que has tenido una trayectoria variada, ¿no? Sí. Y un poco, bueno, pues mi pregunta sería, ¿cómo llegaste hasta aquí? Es un químico que acaba en un departamento de bioquímica, que desde trabajas también en otros temas, entonces un poquito para ellos también. Mira, yo hice química, no puedo deciros, no, yo quería ser químico o tal. Bueno, pero hubo un momento crucial en mi vida, ¿vale? Yo quería hacer ciencia, tenía clarísimo que quería hacer ciencia, en aquellos tiempos no tenía el abanico que hay ahora, si lo tuviera también haría química, porque creo que es la que mejor te forma. Bueno, di clase en bioquímica, di clase en biotecnología, pero no me arrepiento de haber hecho química, al contrario, pero hubo un momento importante en mi vida. Y esto es un consejo que os quiero dar. Yo sacaba buenas notas, muy buenas notas, y eso es lo que me ha traído aquí, muy buenas notas. Pero me suspendieron una asignatura, y me suspendieron la asignatura en tercero. ¿Sabéis cuál me suspendieron? Suspendieron química orgánica. Química orgánica. Suspenso. Bien, y me pusieron un 4. ¿Sabéis lo que hice? Me fui a hablar con los profesores. Digo, esto es un error, seguro. Amparo Velasco y Mateo Lajarín. Y me fui a hablar con ellos. Y me digo, ¿a mí me vaya a suspender? Y entonces fui allí y llegué y dice, sí, está suspenso. Digo, no, un error. No hay error. Que no, que mi examen tal. Y entonces me recomendaron un libro, el Borja, de química orgánica, que se hacía con colorines, era la primera vez que salía el libro con colorines, etc. Me pasé todo el verano estudiando química orgánica. Y hubo un momento en ese verano, pero además que fue así. Hubo un momento del verano que es el momento de eureka ese que a veces vemos en el laboratorio y cuando nos cuadran las cosas,
Pues en ese momento empecé a entender la química orgánica. Empezó a gustarme mucho la química orgánica. Entendí que la nota que me habían puesto era injusta. Injusta porque no merecía un 4, merecía un 1. No tenía ni idea de química orgánica. Empecé a estudiar química orgánica y me gustó tanto que en cuarto tenía que coger especialidad. ¿Y sabéis qué especialidad cogí? Bioquímica. ¿Por qué? Porque era la más parecida a la química orgánica. Es decir, y luego hice la especialidad de bioquímica, porque no existía la carrera entonces, y toda mi carrera fue hacia la bioquímica, me saqué la titularidad, luego soy catedrático de bioquímica. Moraleja, un suspenso me ha traído aquí. Entonces, cuando suspendan, cuando suspendáis, no cuando suspendan, cuando suspendáis, porque lo suspendemos somos nosotros, igual que ellos, pensad que un suspenso, a nosotros los profesores nos cuesta mucho suspender a la gente. Pero cuando suspendemos es porque creemos que es justo. Pero si sacamos la parte positiva de un suspenso, te puede cambiar la vida. Y a mí aquel suspenso me cambió la vida. Y yo no estaría hoy aquí, ni sería catedrático de bioquímica, ni titular, ni en el departamento de bioquímica, si cuando fui a reclamar la nota me hubiesen puesto un 5. Porque yo estaba en química agrícola, como lo he dicho, y estaba en otro. Y disfruté tanto estudiando la química orgánica que soy bioquímico gracias a ese suspenso. Y cuando veo a los profesores, todavía están en activo los 2 que me suspendieron. ¿Ven qué? ¿Te acuerdas de aquel suspenso? Pues sí, pero no os vengáis arriba tampoco, a ver si ahora... Entonces, pensad que cuando suspendáis, sí, os cabrearéis, diréis que es injusto, diréis que no sé qué, diréis no sé cuánto, pero coged la parte positiva. Y la parte positiva es que puede ser que ese suspenso sea, no solamente sea justo, sino que os cambie vuestra trayectoria. Más cosas. Vale, una pregunta. Y también pensad que la divulgación científica no es una alternativa a la investigación. Que lo primero es investigar, lo primero es publicar y luego difundir el conocimiento que se ha publicado. Pero vayamos por partes, ¿de acuerdo? Y también le digo, yo tengo mucha gente trabajando conmigo, doctorandos, TFG, TFM, doctorales, postdoctorales, etc. Ven el ritmo que llevo de conferencias, de vídeos, la tele, la radio, etc. Pero hay momentos para cada cosa en nuestra trayectoria. Y vuestro momento ahora es hacer vuestros pinitos de divulgación, Semana de la Ciencia, Noche de los Investigadores, de vez en cuando, pero hay que centrarse en la carrera y luego hay que centrarse en la etapa predoctoral, en sacar las publicaciones. Y ya llegará el momento de hacer estas cosas. Sobre lo de combatir contra las pseudociencias. Sí. Claro, nosotros que no tenemos mucho conocimiento sobre estas cosas, ¿dónde podemos obtenerlo? ¿Sabes? Sí, vale. Bueno, esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si tú te metes ahora mismo en la web, incluso en revistas científicas, te puedes encontrar el blanco y el negro. Yo puedo decir, hay un artículo que dice que esto está, y hay otro seguro que dice lo contrario, ¿vale? Pero primero, una de las cosas que debéis formaros antes de acabar la carrera, por lo menos es que en la Universidad de Murcia, un déficit que observamos nosotros, nuestro, es cuando tenemos 2 revistas, saber diferenciar entre una y otra, no en cuanto al contenido, sino en cuanto a la calidad de esa revista científica. Que una cosa puede ser la pastoral universitaria y otra ser una revista muy buena. No es lo mismo que te encuentres el blanco y el negro en una revista que no vale nada que en una revista científica, y sobre todo cuando son metaanálisis, cuando son resumen de muchos datos, etc. Pero hay algo más fácil que eso. Por ejemplo, y eso hay que agradecérselo, y te lo digo de verdad. El libro ese que hay ahí detrás, es decir, toda la parte, todo esto que he explicado de la ciencia del deporte, todo eso está en ese libro. Ese libro, fijaos quién tiene el prólogo. El prólogo lo tiene Pedro Duque, porque me hizo el prólogo, cuando era ministro de Ciencia. Pues bien, salió un programa que era Programa contra la Pseudociencia. Programa contra la Pseudociencia oficial, no un artículo o tal. Bien, tú te metes al programa de las pseudociencias del Ministerio y sacaron un informe. En el primer informe están pues catalogadas, tipificadas 32 terapias. Y esas 32 terapias están tipificadas como pseudociencias. Esas 32 terapias, para poner a una en ese informe,
ha sido con el resumen y habiendo estudiado todo lo que hay publicado sobre eso. No es que a uno se le haya ocurrido. ¿Me estoy explicando? Con el resumen de todo eso estás colocado aquí. Si estás ahí y después hay un segundo informe que está preparándose sobre el resto. Entonces, tú para saber si es pseudociencia o no es pseudociencia, yo siempre soy defensor de organismos oficiales, métete en el organismo oficial y ahí verás la lista tipificada de todas las pseudociencias y de las que están en revisión. Las que están en revisión es que tienen toda la pinta de que van a ser también pseudociencias. O sea, no te creas lo que yo te digo. Esto no es cuestión de fe, es cuestión de ir a los datos oficiales y verlos y punto. Métete en eso. Se llama Comprueba. Creo que se llama Comprueba, se llama el programa. ¿Vale? Gracias. No, hoy no hay. Sí, digamos que yo lo que veo también es que incluso en una época como ahora, ¿no? En que efectivamente yo creo que ha mejorado la percepción de la ciencia, ¿no? Yo creo que estamos conscientes de lo que nos está aportando y de la ayuda que nos está dando, aún así sigue habiendo muchas veces cierta desconfianza, ¿no? La química yo creo que muchas veces incluso esa desconfianza es incluso mayor, ¿no? Hay muchas cosas que ya solo por la palabra química parece como que generan, ¿no? Lo típico de esto tiene química. Supongo que combatirlo es trabajo de todos, ¿no? Y como dices tú, hablar con conocimiento de causa y con todo. Pero para luchar para combatir la quimiofobia y combatir esos aspectos negativos que mucha gente le ve a la química, no solamente vale con... Es una postura. No solamente me vale con divulgar la ciencia, divulgar la química, hablar de los aspectos. No. Hay que entrar en normativa. Hay que entrar en normativa. Y hay que luchar porque se cambie. Y resulta, por ejemplo, cuando tú estás poniendo en un envase, tú pones en la publicidad, sin aditivos, para poner un ejemplo, sin aditivos, ¿qué mensaje están mandando a la población? Según vosotros, ponerlo no como químicos, sino como miembros de la sociedad. Tú ves sin aditivos o sin conservantes ni colorantes y ¿qué información estás recibiendo? Que los aditivos son malos, ¿vale? Bien. Pues hay una ley que dice, de hecho, esos mensajes en muchos países de la Unión Europea ya no están. Y eso hay que hacerlo cumplir. Hay una ley que dice que tú no puedes denigrar, utiliza la palabra denigrar, cualquier ingrediente, ni puedes usar cualquier frase en la publicidad que haya sido ese ingrediente, haya aprobado por los organismos competentes, por sanidad o lo que sea, para poder ser utilizado. Cuando tú estás diciendo sin conservantes, sin colorantes, sin aditivos, etcétera, ¿estás denigrando al ingrediente? Sí, porque tú lo has dicho. Porque estás diciendo que es malo o nos están metiendo en la cabeza que es malo y que si no lo llevara el producto sería bueno, ¿sí o no? Entonces, hay una ley que eso no lo permite. Pues lo que hay que hacer es cumplir la ley. Con la divulgación, fijaos lo que os digo, con la divulgación solo no se llega. Las bebidas energéticas que os he dicho, 75 gramos de azúcar, diabetes, obesidad, caries, etcétera, de nada sirve o de poco sirve. Si yo llego aquí, os lo cuento y punto, o vosotros incluso lo contáis, pero mientras fuera se sigue vendiendo esos tipos de productos. De nada sirve que ese tipo de productos estén patrocinando eventos deportivos. Porque, por ejemplo, el Gran Premio de España, hasta el año pasado, ¿no? De motociclismo no se llama Gran Premio de España y patrocinado por esta marca de bebida energética, se llama Gran Premio de esa marca, con ese nombre. Eso hay que combatirlo, y hay que combatirlo con ley, y hay que prohibirlo. Y en este país somos un país muy romántico. Y cuando se nos dice ¿qué hay que hacer? ¿Educar o prohibir? ¿Qué contesta la gente? Educar, prohibir nunca. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Educar siempre, pero paralelamente prohibir. Y para luchar contra la quimiofobia y contra esos aspectos negativos que algunos ponen sobre la química, no vale solo con divulgar el papel de la química. Se trata de prohibir determinados mensajes.
y hay herramientas que sirven para prohibir esos mensajes. Entonces, vuestro papel, difundir el papel de la química en nuestro día a día, en nuestros fármacos, en nuestros alimentos, en el deporte, en las tradiciones populares, en todo, en los dispositivos móviles, etc. Mi papel, aparte de eso, mi papel, que es lo que estoy haciendo, ya estoy hablando de más, es desde los organismos oficiales, desde dentro, perseguir esos productos. Y hay productos que han utilizado eslóganes quimiofóbicos que vosotros ya no veis en el mercado. Y que estaban ahí. Y no veis por qué, porque un señor de Murcia... Entonces hay que combatirlo, Gemma, con la ley. Porque si no, tenemos las de perder. Con estos eventos y con la ley. Bueno, pues con esto y con el trabajo que nos han dado a todos. A todos. Porque tenéis que ser ahora emisores de información. Emisores. O podéis mirar para otro lado, pero entonces mal nos vais a todos los químicos. Se trata efectivamente de que todos hagamos nuestro trabajo y bueno, como ellos creo que tienen trabajo por la tarde, muchos de ellos creo que tienen práctica, eso lo vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel, de nuevo por haber aceptado la invitación y por haber estado aquí. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima.